Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir Basta ya el tiempo pasado. Vamos a compartir Basta ya el tiempo pasado. Hemos estado hablando sobre hacer el alto para iniciar un nuevo año conforme a la palabra de Dios. Revisar cada área de la vida para que la palabra alumbre nuestro entendimiento y que sea haciendo en nosotros para corregir nuestro camino, hacer lo que dice la palabra de Dios. Hace 8 días hablábamos sobre oír y hacer la palabra. Al oír y hacer la palabra, parece algo que es la palabra prosperar, la prosperidad. Y compartíamos que esa prosperidad era porque confiábamos en Dios. Y la prosperidad es mejorar progresivamente en todas las situaciones. Estamos orando que toda la congregación confiemos en la palabra de Dios. Es oírla y hacerla. Resultado, la prosperidad. ¿Cuál es la prosperidad? ¿Qué es la prosperidad que compartíamos? Mejorar progresivamente. Mejorar progresivamente todas las áreas de la vida. Lo que viene es algo sobrenatural para cada uno de nosotros al confiar en la palabra. Compartíamos sobre Jeremías, que decía que en el año de sequía no dejamos de dar fruto, no se secarán las hojas, siempre estarán verdes. Y en el Salmo capítulo 1, versículo 3 decía que todo lo que hacemos prosperará. Todo lo que hacemos prosperará. Esa es nuestra esperanza. ¿Y por qué? Porque lo dice Dios que no miente. Independiente de la situación que estemos viviendo e independiente de lo que nos dicen del año 2023 que va a iniciar confiando en Dios, lo que debemos de esperar nosotros es lo que dice la palabra, que todo lo que hacemos va a prosperar. La razón, porque oímos y hacemos su palabra. Para eso vamos a ir a 1 de Pedro 4:1. Lo importante es hoy. Lo importante es hoy. Para prosperar, que es oír y hacer la palabra, basta ya el tiempo pasado. Lo importante es hoy. No importa cómo hayamos vivido en el pasado, la semana anterior, hace un mes, hace un año. Lo importante es que Dios te ha llamado. Dios nos ha llamado. ¿Para qué? Para oír, hacer la palabra, como resultado la prosperidad. Mejorar progresivamente la economía. Mejorar progresivamente la salud. Mejorar progresivamente las relaciones en la familia. Sanar el alma. Que haya la reconciliación, el amor, la consideración con el otro. Mejorar progresivamente tu alma, nuestra alma, que se va purificando a un alma limpia, sin culpa, sin incertidumbre, un alma donde está inundada por la paz de Dios, el amor de Dios, el amor que todo lo soporta, el amor que no guarda rencor. Eso es real. Basta el tiempo pasado, basta ya el tiempo pasado. Estamos a puertas de iniciar el próximo año. Oramos que nuestra mente sea claro que lo importante es hoy, que lo importante es cada día que Dios nos permita levantarnos, es una oportunidad para oír y hacer su palabra. Es hoy. Basta ya el tiempo pasado de la manera equivocada en la cual hemos vivido. Es ir corrigiendo conforme a la palabra. Entonces, en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne,
vosotros también armados del mismo pensamiento. Vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Estas son las buenas nuevas. Este es el evangelio. Y oramos que sea claro en nuestro entendimiento por qué es posible decir, basta el tiempo pasado. Basta ya el tiempo pasado de unas acciones erróneas. Compartíamos hace 8 días que nosotros mismos nos hacemos daño. Está el entenebrecimiento de la mente que uno sabe que le hace daño y no continúa haciéndolo. Oramos para ver claramente las buenas nuevas. Escucha lo que dice la palabra. Recuerda que no necesitas de hacer un rito, ni una penitencia, ni un sacrificio, ni una promesa a Dios. Lo que hemos de pedirle a Dios es que alumbre nuestro entendimiento, que podamos ver, comprender por fe la palabra. Y mira lo que dice el versículo. Cristo, Dios mismo, vino y tomó cuerpo y dio la vida por ti. Pero mire que dice el versículo, ha padecido. Él vino con un propósito, para hacernos libres, para hacerte libre. Para eso Jesús dijo, conocerás la verdad. La gracia, el evangelio es la verdad. Solo Él, cuando nos llama y alumbra nuestro entendimiento y nos permite ver la gracia que está en nosotros, el evangelio está en ti, para prosperar, progresivamente ver claramente quiénes somos sobre la tierra. ¿Por qué debemos de vivir tranquilos y seguros en su palabra? Entonces dice que Dios, Cristo mismo, vino y tomó cuerpo y padeció. Ese padecer inicia desde el momento que Él viene a la tierra, siendo el dueño de todo. Dice que de Él es el oro, de Él es la plata, Él es el dueño de todo, Él lo creó. Dice que por amor a ti se hizo pobre, pero después fue y hizo un sacrificio. Padeció en su cuerpo, padeció por ti, padeció por mí, padeció por cada uno de los escogidos de Él. ¿Y cuál es el propósito? Dice, porque Él padeció, Él vino y todo ese sacrificio que vivió, que le molieron el cuerpo, la lanza, las espinas, derramó toda la sangre, todo ese sacrificio que Él hizo, tenía un propósito que es terminar con el pecado. Y pensamos que somos pecadores y malos. Basta ya el tiempo pasado. Pedimos que Dios alumbre. ¿Por qué es posible esa palabra que sea real en todas las personas de la congregación? Prosperar. La prosperidad, porque Dios no miente. Porque progresivamente va a mejorar cada área de la vida. ¿Al qué? Al oír y hacer la palabra. Al oír y hacer la palabra por fe. Los deseos de tu corazón del próximo año, los deseos de tu corazón sobre la tierra, se hacen realidad. Dios nos llamó a eso y te va a dar más de lo que estás esperando, más de lo que estás pidiendo, más. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, porque su palabra se cumple. Debemos de esperar un 2023 con esperanza. Y dice el versículo, vosotros también armados del mismo pensamiento, vosotros armados del mismo pensamiento. Hemos hablado que la manera de actuar inicia en la manera de pensar. Dios alumbra nuestra manera de pensar. Dice armados del mismo pensamiento. Armarnos es para avanzar. Un arma en lo natural para avanzar. Y avanzar es para vencer. ¿Y vencer qué es? El engaño, la mentira. Y ese engaño y esa mentira no está afuera. El engaño y la mentira están en el interior de cada uno de nosotros. Ejemplo, la ira, el resentimiento, la culpa, el odio, la avaricia, armados del mismo pensamiento, de que Cristo, Dios mismo, vino y padeció. Y Él
terminó es que le puso fin al pecado que es la relación con él. El hombre estaba separado de Dios. Dios no vivía en el interior del hombre. El espíritu del hombre no podía comunicarse con el espíritu de Dios. Ahora tu espíritu clamaba, Padre, Padre mío. Tu espíritu anhela la relación con Dios. Dios te llamó a eso, una relación personal. Es fácil, es simple, sencillo. Dios te llamó y está con unos brazos abiertos para que le hables, que le eches las angustias, la incertidumbre, las dudas, pero también los anhelos, las metas, que se las cuentes, porque Dios está de tu lado. Dios es tu ayudador, Dios es nuestro ayudador y es real, es verdad. No hay por qué temer, no nos dejará, no nos desamparará. Entonces, basta ya el tiempo pasado. ¿Cómo es posible salir de los vicios o de los malos hábitos, hablando de la manera natural? Porque hay un fundamento, hay una palabra, es el fundamento. No es nuestra fuerza de voluntad, no es tu fuerza de voluntad. No, es que yo quiero dejar de hacer algo. No, eso es natural. Al final vas a explotar, al final te vas a cansar, vas a desistir. No, es conocimiento. Armados del mismo pensamiento, Dios mismo vino y dio la vida por nosotros, padeció para ponerle fin al pecado. Ya no nos separa nada de Dios. Dios vive en ti. Ese pecado, esa separación no existe. Y también le puso fin a las acciones que se hacían, a las acciones equivocadas por los deseos engañosos. Ejemplo, la idolatría, la maledicencia, la inmundicia, la avaricia, la codicia, la envidia, el adulterio, la fornicación. Como Dios vive en nosotros, como Dios vive en ti, en esa relación personal, alumbra el entendimiento, Dios hace en ti para que ese engaño no se manifieste. Él terminó con el pecado, que es la relación con Dios, nosotros podemos hablar, y gracias a esa relación impide que se manifieste el mal. La mente, nuestra mente cada día ser más limpia por la palabra de Dios. Eso es real, es verdad. Y en la Biblia hay varias historias de lo que están para ejemplo nuestro de lo que hace Dios en una persona. El ejemplo de esa vida del varón perfecto, independiente de las situaciones, que no es por la capacidad de la persona, sino Dios haciendo en él, porque lo llamó a la persona y hace. Ahora nosotros, Dios vive en nosotros, mucho mejor. Antes estaba afuera de las personas. Ahora Dios vive en ti. La persona estaba en pecado, la que vamos a compartir. Ahora tú estás limpio y santo. Solo que vivimos engañados. Vivimos enredados por los deseos engañosos en la mente. Nos hacen ver y pensar cosas que no son, equivocadas. Y por eso actuamos mal, hablamos mal y las acciones que hacemos, pues el resultado que sucede. Si en el hogar hay gritos, ¿cuál va a ser el resultado? Pues un hogar en discordia. Hay un fundamento. ¿Por qué basta ya el tiempo pasado? Hay un fundamento. ¿Por qué es posible dejar los malos hábitos? ¿Por qué es posible salir de un vicio? Basta ya el tiempo pasado para gritos en la casa. Basta ya el tiempo pasado porque si había promiscuidad. Basta ya tiempo pasado. Dios nos permite cada día levantarnos para hacer su palabra, para esa promesa de todo lo que hace prosperará.
para esa promesa de mejorar progresivamente en cada área de la vida. Lo que debemos de esperar a medida que pasen los años es cada área estar mejor, independiente de los entornos naturales y qué dice el mundo. Porque es que Dios te llamó para vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Una vida sobrenatural que solo Él brinda. Entonces el fundamento para decir que basta ya el tiempo pasado no es tu fuerza de voluntad. No es nuestra fuerza de voluntad que este año sí, y entonces yo voy a dejar, yo voy a dejar, yo voy a dejar de, yo voy a dejar de, yo voy a hacer esto. No, descansa en la palabra. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Descansa en la palabra, en el poder de Dios. En el poder de Dios, porque esa fuerza natural va a llegar un momento en que se va a quebrar. Y Dios no te llamó a vivir angustiado y preocupado. Dios te llamó a descansar en Él, la verdad. Debemos de hacer lo que nos corresponde. Debemos de hacer lo que nos corresponde en cada área. Dios le dijo a Noé, va a haber un diluvio. Debes de hacer un arca, Noé. Dios, con su poder, podía haberle entregado el arca a Noé. Noé, ahí está el arca. Ahí están los animales. Súbase, mañana empieza a llover. Pero así no es la historia. Dios le dijo a Noé, va a haber un diluvio. Le entregó todas las medidas, los materiales, le dijo todo. Hay que hacer un arca, Noé. Noé tenía una responsabilidad delegada. Él le tocaba que hacer algo. Él no podía decir, no, Dios, es que colocar un pero. No. Él debía de hacer un arca. Tomó su tiempo, trabajo, esfuerzo, hacer lo que le correspondía. Cuando llegó el momento, sucedió lo que le dijo Dios. Igual en nuestra vida. Ser cristiano es de responsabilidad. No es como dicen, es que todo es para Dios y todo se lo echa a Dios. No, esa no es la verdad. La gracia no es esa. La gracia es que hay una palabra que se cumple, pero ahí hay una responsabilidad en nosotros, delegada por Dios, como el ejemplo de Noé. Entonces, el fundamento nuestro de por qué el tiempo pasado, basta ya el tiempo pasado, para salir de ese círculo que a veces entramos en la vida, un círculo vicioso, como cuando el pueblo de Israel dio vueltas en el desierto, en el mismo círculo, estando a las puertas de la tierra prometida. Estando ahí, duró 40 años dando vueltas en el mismo sitio. Dios te llamó a prosperar, avanzar, mejorar progresivamente. Basta ya el tiempo pasado. ¿Por qué? De hacer las cosas de los deseos engañosos. Porque hay un fundamento que es que Dios padeció por ti, Dios padeció por mí, Dios padeció por todos nosotros y le puso fin al pecado. Armémonos de ese pensamiento. No importa qué hayamos hecho ayer, la semana anterior, hace un mes. Alumbrar el entendimiento de que Dios vive en nosotros y que el deseo engañoso no tiene poder sobre la palabra de Dios. La palabra hace nosotros para actuar conforme a la palabra en el mundo. No debemos de irnos a la montaña, al monasterio por allá, votos de silencio para vivir en lo que vamos a compartir hoy. No, es en el día a día, en el mismo trabajo, la misma ciudad, la familia, el día a día para ver el poder de Dios. Porque Él le puso fin al pecado y Él venció ya esos deseos engañosos, el mal. Él ya lo venció. Lo necesitamos en la relación con Él. Simple, simple. Si aún no has iniciado la relación personal con Dios que vive en ti, te animo a que la inicies. Te animo a que la iniciemos cada día a la hora que usted tenga, de acuerdo a su agenda, apartar un tiempo para hablar con Dios y leer su palabra. La persona que Dios le permitió esa vida que vamos a compartir es José. José tuvo una vida sobrenatural.
Y Dios nos llamó a esa vida. Esa vida sobrenatural es en el alma de José. Un alma limpia, sin rencores, sin odios, sin envidias. Un alma pura. ¿Cómo es posible esa alma de José? Dios haciendo en él. Dios no permitió que José cayera. Y la palabra dice que cuando aparezca la tentación, como aparece la tentación, está también la salida. Armémonos del mismo pensamiento. No, es que está la tentación y me fui de cabeza, porque no conocíamos la verdad. Ahora aparece la tentación, juntamente aparecerá la salida para vivir en victoria por el poder de Dios, no nuestro. Lo necesitamos, una vida de descanso en Él, todos los días, Dios haciendo en nosotros. Entonces José, Dios no le permitió que una mujer que era casada, el soltero, que él cayera. Dios no permitió eso. Cuando llegaron los hermanos, Dios no permitió que José se vengara de los hermanos. La palabra ahora dice, deja a mí la ira. Soy tu vengador. En el sentido de que quien se encarga de las cosas es Dios. Y descansamos en esa palabra. Deja a mí la ira, dice la palabra. Armémonos del mismo pensamiento. Cristo padeció, le puso fin al pecado, vive en nosotros y venció el mal. Basta ya el tiempo pasado, familia. Estamos a puertas del 2023 y lo importante es hoy. Si no hemos hecho el alto, lo importante es hoy. Si estás escuchando el mensaje, la prédica es porque Dios te está llamando y está de tu lado y te está diciendo, lo importante es hoy. No importa qué pasó ayer ni hace un mes. Hoy escucha la palabra, pídele ayuda a Dios y Dios hace en nosotros para caminar conforme a ella. A un mundo maravilloso, un mundo hermoso, un mundo de paz y gozo. Su reino, y lo increíble es que está en tu interior. Que donde estás en este momento, disfrutas del reino. Cambiaste de ciudad, el reino va en ti. Disfrutas del reino. Cambiaste de país, el reino va en ti. Disfrutas del reino. Estás en el mismo lugar, disfrutas del reino, porque está en ti. No importa los entornos, no importa la economía, no importa cómo esté la sociedad, cómo se comporte la sociedad, porque es que la vida está en tu interior. Y nos vamos a comportar conforme a la palabra como José. José, teniendo todo el poder, le dijo a los hermanos, yo no estoy en el lugar de Dios. No soy Dios. Me corresponde hacer como hermano. No importa cómo me trataron. No importa nada de eso. Ahora puedo ayudarles. José lo sostuvo. Esa forma de vida de José la generó Dios en él. Y es a esa vida sobrenatural la cual Dios nos ha llamado. Eso no es natural, familia. No tratemos de coger recursos de nosotros, de nuestra estructura académica, de nuestra parte intelectual, de nuestra fuerza de voluntad para llegar a ese nivel de vida. Imposible. Vamos a fracasar. Nos vamos a sentir frustrados. Vamos a decir que es imposible esa vida. Pero Dios nos llamó, es Él. Una vida maravillosa. Una vida que usted dice, pero ¿cómo una vida de paz y gozo? Una vida de armonía en el hogar. Si mire las dificultades y los problemas, en medio de la dificultad está el poder de Dios. La dificultad no se va a acabar. Cuando hablamos de una vida sobrenatural es que en medio de la dificultad y la adversidad va a aparecer la paz de Dios en tu mente. La va a inundar Él.
va a aparecer el gozo para que nuestro estado de ánimo no decaiga. Pero también va a generar la paciencia de esperar seguros y tranquilos. Pero eso no lo estamos generando nosotros, Dios, en nosotros, como lo hizo José. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Estamos a puerta del 2023. Hace 8 días compartíamos que no íbamos a vivir como necios, sino como sabios. Y vivir como sabios es oír la palabra y hacerla. No lo natural, no una sabiduría que decía celestial. Siguiendo el mismo mensaje, va a iniciar el 2023. Nuestra mente está dispuesta porque hay un mundo que nos dice año nuevo, vida nueva, este año sí, este año sí. Y el entorno natural habla de eso. La mente está dispuesta, este año sí, por el entorno. Pero lo que compartimos en el Evangelio nosotros es cualquier día del año. Es hoy, es en enero, es en febrero. Es cada día, porque el reino es hoy. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Para no vivir el tiempo que resta. El tiempo que resta es el tiempo que Dios nos tenga sobre la tierra. Basta ya el tiempo pasado. La necedad. La necedad es oír la palabra, saber que debo hacerla y decirle, no, está equivocada la palabra, voy a hacer lo que yo opino, lo que opina el entorno social, lo que opina la tendencia y la moda que me tocó que vivir. Pero recuerda que eso es generacional y en 20 años eso ya pasó. Y va a haber otro pensamiento. No, Dios te llamó a vivir en él. Entonces dice, de aquí en adelante, pensando en el 2023, como Cristo, recuerda el fundamento es la palabra, como Cristo, Dios mismo vino y padeció, Él sufrió, Él le puso fin al pecado, venció el mal. ¿Para qué? ¿Para qué conocemos eso? ¿Para qué saber eso? Para saber que lo que nos resta, pensando en el 2023 y de aquí en adelante, no vivir nuestra manera de actuar, no vivir en la carne. La carne no se refiere al cuerpo. Esa carne no se refiere al cuerpo. Cuando hablamos de que Cristo vino y padeció en la carne, sí se refería al cuerpo Jesús. Látigo, la corona, la lanza, carne molida, escupido, todo lo que le hicieron al cuerpo. Pero este versículo de Primera de Pedro 4:2 que habla de nosotros, para no vivir el tiempo que resta en la carne, se refiere a Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21, que habla sobre los deseos engañosos, las obras de la carne. No vivir el tiempo que resta en adulterio. Lo importante es hoy. Está el hogar. Por muchas situaciones, recuerda, deseo engañoso. Mentira. Se cae en adulterio. Y en ese adulterio se justifica. Mire, el hombre dice, mire cómo es ella. Y la mujer dice, mire cómo es él. Se justifica. Y la persona le cuenta a un amigo o una amiga y le dice, tiene razón. Se avala el adulterio. Todo eso es natural. Dios no te llamó ni nos llamó a una vida natural. Algo sobrenatural. Él. Basta ya el tiempo pasado. Hemos venido hablando de hacer el alto. Llegamos a un punto donde decimos, Señor, tu palabra hará prosperidad. Mejorar progresivamente. Eso deseamos. Dios te llamó a eso. Debemos de esforzarnos. Como Noé le tocó esforzarse a hacer el arca. Dios nos la entregó. No, Noé le tocó que esforzarse. Abraham, Dios podía haberlo cogido a Abraham. Abraham, tierra prometida. Usted está aquí, ¡pum!, colocarlo acá. Trasladarlo. ¡Pum! Dios, no hay nada imposible ni difícil. No. Abraham le dijo, Dios le dijo, salga que te voy a llevar a una tierra donde vas a ser próspero. Hablándolo
la parte económica. Y te voy a engrandecer. Y va a ser grande. Y te va a multiplicar. Todo eso Dios lo ha podido haber hecho fácilmente. No, a Abraham le tocó que salir y caminar. Sin saber a dónde iba. Plenamente seguro de las cosas que Dios le había dicho. Entonces, familia dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, no vivir. ¿Para qué vamos a seguir gritándonos en el hogar? Haga un alto en este tiempo. Reúna a la familia y dígale, venga, ¿para qué nos vamos a seguir gritando? El hijo siempre va a ser nuestro hijo, siempre los hijos. La esposa, organicémonos para vivir bien. La envidia, pues si el familiar allá tiene más, la capacidad de aceptar, nos toca que desarrollar nuestra capacidad y disfrutar lo que Dios nos da, lo que cada uno de Dios nos dio, la capacidad que vamos desarrollando, disfrutarlo. ¿Para qué vamos a estar en la familia hablando del otro familiar, del vecino, del amigo, del compañero de trabajo? Oh, basta, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Regresando a lo del adulterio, pues cada uno pide la ayuda a Dios, porque son temas bien difíciles. Pero clamarle a Dios porque Él te dio un hogar. Él te dio un hogar. El soltero, la promiscuidad en un mundo que lo alimenta, que lo avala. Pero Dios nos llamó a no vivir el tiempo que resta. Dios está de tu lado, es el poder de Dios. Mejorar progresivamente. No nos cojamos al látigo que ya hoy Dios lo puede hacer, sí, pero dice que todo lo que hace prosperará. Mejorar progresivamente. Dios alumbra nuestro entendimiento. Lo importante es cada día hacer el alto y pedir por ese día. Clamémoslo a Dios por el día de hoy, que nos guarde del mal, que no nos meta en tentación, que nos libre del mal, que obedezcamos su palabra hoy, al otro día igual. Cada día Dios hace para no vivir el tiempo que resta en la carne, en odios, en resentimientos. La pareja, solo Dios limpia esa alma, la palabra de Dios. No recordemos más lo que pasó hace 10 años, 8 años. La palabra dice, no lo haga porque no va a disfrutar de hoy. Basta el tiempo pasado de estar mirando. Dice, no vivir el tiempo que resta. De aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer? Vivir como dice el versículo, al seguir dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Vamos a leer todo el versículo. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Vivir como sabios, oír la palabra y hacerla, conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es perfecta. La voluntad de Dios para nuestra vida es lo mejor sobre la tierra. El tiempo que resta, vamos a iniciar un año confiando en Dios. ¿Cómo lo vamos a vivir? Dios te llamó, Dios nos llamó a vivir conforme a la voluntad de Él. No a los deseos engañosos, no a la concupiscencia, no al mal que mora en nosotros, no. Basta ya el tiempo pasado. Levantémonos cada día clamándole a Dios. Que esa palabra hermosa que habla de prosperidad sea realidad en cada una de las personas de la congregación. Que vamos mejorando progresivamente, Dios haciendo en nosotros. Sin amarguras, sin odios, sin resentimientos, ira, gritos, pleitos, no. El tiempo que estemos sobre la tierra, vamos a vivirlo conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado
para haber vivido conforme a los deseos engañosos. Basta ya. Y hablando sobre la voluntad de Dios, dice en Efesios capítulo 5, versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es entendido, debemos de orar a Dios cada día para que lo podamos ver. No ser insensato es imprudencia e inmadurez con nuestra manera de actuar, no conforme a la palabra. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que nosotros no debemos de conformarnos a la manera de pensar y de manera de actuar que nos correspondió en esta generación, sino que debemos de orar para que nuestra manera de pensar sea transformada por la palabra de Dios y conocer la voluntad de Él. Él lo hace. Y la voluntad de Dios para nuestra vida es que sobre esta tierra disfrutemos del reino. Para eso Dios te llamó. Dios nos llamó a heredar bendición. Sabemos eso. Dios nos llamó a heredar bendición. ¿Qué es heredar? La bendición está. Heredar es disfrutarla. Para disfrutarla debemos de hacer la palabra. Noé le correspondía hacer el arca. El arca no se le iba a hacer Dios. A él le correspondía. Dios te dio dones y talento. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Desarrollar el talento y el don. Siempre Dios va a tener un lugar donde usted desarrolle el talento, donde lo hagamos. Así el mundo diga, no, qué problemas, qué difícil, que vea que la economía. No, estamos en la palabra. Siempre va a haber. Siempre va a haber. ¿Qué nos corresponde? Salir. Tocar. Se va a abrir. Buscar. Vamos a encontrar. ¿Y por qué? Porque lo dice la palabra. Dios no miente. Nuestro fundamento, tu fundamento es la palabra. Entonces dice el versículo que esa voluntad a la cual Dios nos llamó es, basta el tiempo pasado para haber vivido conforme a los deseos engañosos y hacer el alto para vivir conforme a la voluntad de Dios. Ya más el tiempo pasado, no. Vamos a comenzar a vivir conforme a los deseos de Dios por su poder en nosotros. Si pensamos que esa vida que nos dice el Evangelio la podemos lograr nosotros o por ritos, vamos a frustrarnos, vamos a abandonar. Así no es. Es sencillo. Dios haciendo en nosotros. La palabra de Dios actúa en nosotros, en los creyentes. ¿Qué debemos de hacer? Cada día un espacio, leer su palabra y orar. Leer su palabra y orar. Cada día va a ir sucediendo el milagro. La voluntad, primera de Tesalonicenses 5:18. Vamos a ver ejemplos de la voluntad de Dios para nosotros. Está finalizando el año y hay áreas donde de pronto pueden estar las cosas difíciles. Y uno dice, ¿cómo voy a dar gracias? Entonces, ¿cuál es la voluntad natural, terrenal? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Está finalizando el año, estamos a puertas del próximo, entonces se escucha en el mundo dar gracias. Y si uno está muy en la parte natural, el engaño en la mente, dice, pero ¿cómo dar gracias si mire el problema en mi hogar, los hijos, o el problema con la pareja, o la economía, o la salud, o mire el mundo, la problemática social? ¿Cómo voy a dar gracias? No hay razón para dar gracias. Eso es lo natural, pero en 1 Tesalonicenses 5:18 dice, da gracias en todo.
Entonces, lo primero que uno debe comenzar a hablar con Dios es que en algo tan difícil, de acuerdo a cada uno de nosotros, que todo es diferente, las familias, cada persona, su momento, qué está viviendo hoy, dar gracias. Porque todo tiene un propósito. Así uno no lo entienda. Todo tiene un propósito. Pero uno piensa que solo las cosas que uno cataloga o le da el visto bueno como bueno, valga la redundancia, como algo que es favorable a nuestra vida, es que debo darle gracias, y que lo que sucede malo o cosas que uno desea y hay problemas y dificultades y como que uno no consigue, o problemas en la salud o la economía, lo que sea, que eso que está sucediendo como dificultad o adversidad, que eso no es bueno. Eso no es bueno. Eso es la mente natural. Es la mente natural. Dios no nos llamó a vivir en esa mente. Dios te llamó a alumbrar el entendimiento para una vida de fe. Dice que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. No conforme al propósito nuestro, no, conforme al propósito de Dios que nos llamó. Dios te llamó y todo lo que sucede tiene un propósito bueno, mira, bueno. Lo que esté mal hoy en la vida, hablándolo entre comillas, que uno cataloga como algo malo, difícil, que ¿por qué estoy viviendo eso? Pues en la palabra, dar gracias en todo es que esa adversidad tiene un propósito. Por fe nos quedamos ahí. Por fe, basta ya el tiempo pasado de quejarme, basta ya el tiempo pasado de renegar, porque el primero que sufre somos nosotros. No vamos a disfrutar del reino. No vamos a heredar estando la bendición ahí, pero se llama heredar. Heredar es porque está. Recuerda la palabra en la parte natural. Cuando alguien parte, dice, dejó la herencia. Él no tiene que irse a trabajar, a comprar la casa o el ahorro, no. La herencia es que ya está. Le dejaron una herencia. ¿El qué va a hacer? Va y disfruta de la casa, la vende, la reforma. Él pasa a disfrutar de los bienes, del carro, del seguro, de los ahorros, va y viaja, lo que quiera hacer la persona. Hereda es que ya está. Se llama heredar bendición, que hasta la bendición. Dios te bendijo desde antes de la fundación del mundo. La mesa está servida. Sobrenatural. No escuches lo que habla la gente que no conoce a Dios. Escucha, no que no crean, que no conocen a Dios. Tú conoces a Dios. Dios está revelando a tu vida. Basta ya el tiempo pasado. Familia, lo que viene son milagros en cada hogar de la congregación. El poder de Dios, sanidades, milagros económicos. Dios está alumbrando la palabra en cada persona, nos está afirmando una vida de fe. Está limpiando, purificando nuestras almas. Lo está haciendo Dios. Sobrenatural. Él lo está haciendo. ¿Y para qué? ¿Para qué Dios alumbra nuestro entendimiento? No es para meterte debajo, es para colocarte por alto. Nadie enciende una lámpara y la mete debajo de la mesa. Usted enciende una lámpara y colóquela bien alta para que nos alumbre a todos, por favor. Dios te alumbra el entendimiento porque te va a colocar en tu lugar, parte social, donde te mueves por cabeza, en tu familia, en los negocios, donde estás por cabeza. Pero el propósito es alumbrar a un entorno que está listo a escuchar la palabra. No es para caer en vanagloria. Pecho de paloma, erguidos. No, porque además en el orgullo, estilo Nabucodonosor, y nos vamos a ir de cabeza. Y allá vuelve Dios y nos levanta. Pero ese no es el propósito. Dios te llamó a alumbrar entendimiento y te va a colocar por cabeza, pero el propósito es que Dios te va a usar porque hay un entorno que está anhelando, que está listo a escuchar la gracia, la verdad. Y usted disfruta del reino. Pero hay un propósito que es su palabra, que es la vida de alguien, así como tú escuchaste. Entonces la voluntad de Dios es dar gracias en todo. Entonces comenzar desde hoy, dar gracias, tanto en las cosas que uno dice que es agradable,
como dar gracias por las cosas que no. Entonces el estado de ánimo de todos nosotros cuando lleguen a la casa a visitarlo a usted, su trabajo, van a decir, oiga, usted no tiene dificultades. Usted a toda hora se ve bien, hablándole emocionalmente. ¿Usted no tiene problemas? Si usted comienza a darle gracias a Dios en todo, va a generar ese gozo Dios. Usted va a estar bien cada día. Y cuando viene la prosperidad, uno imagina, lo primero es la economía. Mejorar la economía. Claro que va a suceder. Dios lo está haciendo en la congregación. Claro que eso va a suceder. Pero como cuando la lámpara se enciende y se coloca arriba, hay algo más. Va a mejorar la economía, va a mejorar todo en las relaciones del trabajo personal. Pero hay algo maravilloso que te va a dar vida, que es la voluntad de Dios. ¿Para qué te llamó? Está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Y ese es el camino de todos nosotros. A eso nos llamó. No pienses, por favor, no, eso es imposible. Hemos compartido los domingos anteriores, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ten en mente la vida de José. Ten en mente la vida de José. El ejemplo es el poder de Dios en él. Dios estaba fuera de José, ahora Dios vive en ti. Dios haciendo. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ya eres santo, ya estamos limpios, eres limpio, puro. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que eso que está en el interior se manifieste. ¿Y qué es la santificación? Apartado del mal, que es que el deseo engañoso, la obra de la carne, el mal que mora en nosotros, no se manifieste. No es que no llegue el pensamiento, siempre van a llegar. Que no se manifieste. ¿Que no se manifieste qué? Pues la envidia. Que no se manifieste la ira. Que no se manifieste el adulterio, la fornicación, la idolatría. Que no se manifieste. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que estemos viviendo sobre la tierra gracias a su poder, al fundamento, porque Él terminó con el pecado, Él venció el mal, y Él, como vive en nosotros, gracias a Él que vive en nosotros, alumbra el entendimiento y nos sostiene, te sostiene en santidad. Sobrenatural. Ese es el camino. Mejorar progresivamente. ¿Va a mejorar la economía? Claro que sí. Porque al nosotros dice que la santidad, pues la avaricia y la codicia es una obra de la carne. La pereza. Y eso no permite que disfrutemos de una buena economía, disfrutar. Dios nos llamó a la santificación. Todo se va a ver reflejado en todas las áreas. A eso Dios nos llamó. Y en ese propósito de esa santidad, lo que hace Dios en nuestra vida, que hablamos de cosas que uno dice que cataloga como malas, pero ¿por qué a mí? Pero tienen un propósito. Es cómo Dios nos va sacando de esos deseos engañosos. Recuerda que es Dios haciendo en nosotros. Cómo Dios va corrigiendo el camino. Recuerda que es Dios tu papá. Él es el que lo hace. En Hebreos capítulo 12 habla sobre la disciplina y coloca el ejemplo del padre cómo disciplina a los hijos. En Hebreos capítulo 12, versículo 10, dice que los padres por poco tiempo disciplinan a los hijos. ¿Por qué por poco tiempo? Porque llega una edad donde el hijo pasa a otro nivel. Ya el padre no puede disciplinarlo. Llega una edad, entonces por poco tiempo uno disciplina al hijo. Y cada persona disciplina a sus hijos como él cree. Y Dios tiene una disciplina para cada uno de nosotros, pero tiene un propósito, amiga. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Es vivir apartado del mal. Vivir conforme a su palabra. El poder de Él. Él terminó con el pecado, Él venció el mal. Él es el que hace en nosotros
porque es una mente que puede ver claramente las cosas y es Él el que hace esa vida. Como nosotros estamos en el proceso y nos desviamos, ejemplo, la vanidad, uno se desvía, la vanidad los lleva a cometer errores. Aparece la disciplina de Dios. Esa disciplina, en el momento uno la ve como algo malo, pero resulta que el versículo de Hebreos 12, capítulo 12, versículo Dios dice que el propósito de esa disciplina es que participemos de su santidad, porque la voluntad de Dios es que disfrutemos del reino, que heredemos bendición. La voluntad de Dios es que participemos, familia, de esa vida aquí en la tierra, que si uno lo mira, el pasado, como uno dice, eso es imposible, pero dice, basta ya el tiempo pasado. No mire el pasado, no nos debemos de mirar nosotros, ni nuestra mente natural, ni mirar el entorno social en el cual nos ha tocado vivir, ni mirar la tendencia y la moda que nos ha correspondido vivir, la generación que nos tocó. Nos corresponde es puesto los ojos en Jesús. Mirar la palabra. La palabra no es rito, no es religiosidad, no son sacrificios, no. El evangelio es vida. Es una vida que solo brinda Jesucristo. Imagínate, santidad. A eso Dios te llamó. Y un año para vivir en prosperidad es vivir en santidad. El anhelo que debe haber en todas las personas que Dios llamó a la congregación es esa. Vivir en santidad. Esa palabra, santidad, solo en el evangelio de la gracia, la verdad, es posible. Se escucha, no nos debe dar temor. Usted debe orarle a Dios de esa vida. Y dice, pero ¿cómo es posible esa vida en medio de este mundo? Es que no la generamos nosotros, ni la genera en el entorno, la genera Dios que vive en ti, porque ya es real. Él terminó con el pecado, Él venció el mal. El reino de la luz está. Él nos trasladó a ese reino y la mesa está servida. Salir y disfrutar por fe. Pero uno en la ansiedad y la angustia corre al licor. Uno en la ansiedad y la angustia corre a solucionar los problemas y uno deja de hablar con Dios porque piensa que eso no sirve. Entonces, en esa voluntad, Dios, ¿qué va a hacer? La disciplina. ¿Y qué es la disciplina? Buena. Buena porque nos va a corregir. Buena porque nos va a hacer que disfrutemos de la santidad de Él. No caer en avaricia, en codicia, en idolatría, en hechicería, en nada de esas cosas. En ira, resentimientos, nada. Cada día un alma pura por la palabra. La palabra purificando. A más años sobre la tierra, esa alma se va cargando si no hay palabra. La palabra es el filtro en esa alma, como si fuera el filtro para mantener nosotros cada día en el gozo de Dios. A esa vida Dios nos llamó. ¿Es posible armonía en el hogar? Es posible. Es real. ¿Es posible mejorar la economía? Es real. Es posible. Los anhelos en tu vida, en la parte profesional, es posible. En tus negocios, es real. ¿Por qué? Porque todo eso ya lo venció y ya está listo. Toque y se abrirá, busque y hallaréis. Pero nosotros queremos encontrar sin buscar. Queremos que se abra sin tocar. Recordemos a Noé, le tocó que hacer el arca. Basta el tiempo pasado. Estamos haciendo el alto. Está la promesa de la prosperidad. Si oigo y hacemos la palabra, todo lo que hagamos prosperará. ¿Cómo es posible eso? Pues en un fundamento que es la palabra y hacer un alto cada día.
Vamos a Primera de Pedro 4:3. Ese basta ya el tiempo pasado, no es hacerlo ahora y comenzar a vivir el año solos, no. Nuevo día. Cada día que nos levantamos dice, hoy es un nuevo día. Cada día es una oportunidad. No es ahora que está terminando el año que podemos generar esa nueva oportunidad, no, cada día. Entonces dice Primera de Pedro 4:3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho las obras de la carne. Fue suficiente. Dios nos llamó ya. No podemos ser cristianos que queremos heredar la bendición haciendo esto. Imposible. Nos engañamos a nosotros mismos. La palabra dice que el que practica las obras de la carne no hereda el reino. Basta ya el tiempo pasado. No pensemos que haciendo una obra de la carne vamos a disfrutar del reino, una vida sobrenatural aquí. No pensemos, nos estamos engañando nosotros mismos. Viviremos es caminar sobre la tierra. Sí, como todo el mundo camina y como nosotros antes. Es que Dios te llamó, basta ya el tiempo pasado. No, ya, no más. Ya, ¿y por qué? Hay un fundamento. Dios mío, hay un fundamento. No es mi fuerza de voluntad, hay un fundamento. Él venció. Somos más que vencedores. Él venció. Por eso, entre las cosas de los propósitos del próximo año que haya en tu vida, te animo a que coloques tu relación personal, que conozcas un Dios victorioso, no religioso, no ritos, familia, no penitencia, no un Dios que vive en ti, que te ayude en tu negocio, en tu profesión, que te ayude en la educación de tus hijos, que te ayuda a purificar tu alma, que hace en tu vida, que te da el don para disfrutar aquí en la tierra de las cosas. Que disfrutes del alimento, que disfrutes de la casa donde usted va y pasea, que disfrutes de la familia, para que no caiga que usted tiene la persona y reniega a la persona, habla mal de la persona, sea amigo, sea familiar, papá, hijo. Y Dios se la llamó un día, al otro día usted fue, no, vea, llegó la llamada, partió. Ay, yo como lo amaba y lo tenía ahí, renegaba, lo tenía ahí, quítese de aquí, no lo llamaba. Vaya, basta ya el tiempo pasado. Es un engaño. Hay un fundamento. Cristo venció. No nos dé miedo de esa vida. No nos dé temor. La voluntad de Dios. ¿Usted cree que Dios le va a llamar a una vida en santidad es para destruirle su vida? ¿Para que usted viva mal? ¿Sí cree que lo que dice la palabra es porque Dios quiere que usted sobre la tierra viva bien mal? Uno a veces cae en esos engaños. Y como uno tiene un entorno, usted está haciendo lo que dice la palabra, lo están manipulando. Basta ya el tiempo pasado. Él vino y te llamó para que disfrutes de vida. Que lo que usted está haciendo hoy, usted lo disfrute. Vida, eso lo genera solo Dios. Solo Dios hace eso en nosotros. Dios nos llamó a eso. Está en tu interior. Basta ya el tiempo pasado. Está finalizando el año. La mente y el entorno está dispuesto. Basta ya el tiempo pasado para haber vivido en idolatrías, en hechicerías, en promiscuidad. Joven, pero ¿cómo es posible eso? Dios hace en ti. Basta ya el tiempo pasado para andar, para haber hecho todo lo que hicimos. Hemos estado hablando de hacer un alto. Hacer un alto. Oiga, Señor, sí, yo quiero, eso que usted dice en la palabra, lo quiero disfrutar. ¿Sabe qué es lo maravilloso? Que es que eso está ya. El entendimiento nuestro entenebrecido es que no nos permite verlo ni disfrutarlo, pero ya está. Ya está, familia. Ya está. Dios nos llamó a una vida que solo Él brinda. Dios te llamó a eso. Entonces, pidámosle a Dios
de esas acciones. En la parte natural decimos hábitos, esos hábitos que nos destruyen, que son las obras de la carne. La pereza. Esos hábitos que destruyen, que me da miedo desarrollar el talento, el don, que no, que si voy toco y si me va mal, no importa, toca en otro lado y le va bien. Cuantas veces sean necesarias tocamos, pero un lugar se va a abrir. Y es que busque y busque y no encuentra. Sigue buscando porque vas a hallar. ¿Y por qué sabemos eso? Porque es que la palabra lo dice. Es que Dios no miente, familia. Pero escuchamos más el entorno, escuchamos más la doctrina del hombre, escuchamos más el engaño de la carne y la palabra no la escuchamos porque pensamos que es para nuestro mal y que Dios quiere el mal para mi vida. Oh, la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios es que disfrutes de santidad. Solo Él te ofrece eso. Dios te ha llamado y te dice que la voluntad de Él para tu vida es que vivas apartado del mal. Que vivas aquí en la tierra una vida que Él solo hace en ti, que Él hace en nosotros. Una vida de prosperidad que progresivamente va a ir mejorando cada área de nuestra vida. Va a ir mejorando poco a poco cada área. Se levantar un día donde va a estar tranquilo su economía. ¿Por qué estoy tranquilo? Yo me angustiaba. Y estar tranquilo no significa que usted va a dejar de trabajar. No, significa que cada día usted tiene la certeza que siempre va a haber donde usted desarrolla el talento y siempre va a llegar lo que usted necesita a su hogar. Y no solamente que va a llegar lo que usted necesita, sino que va a llegar más de lo que usted necesita. ¿Y por qué todo eso? Porque la palabra lo dice. Qué descanso. Mire qué problema económico, sí. Pero hay una palabra. Y la salud, hay una palabra. Pero es que mire que yo siento esto, hay una palabra. Pero mire que lo tengo hace tantos años, hay una palabra. Pero miren que dice que es imposible, hay una palabra. Los milagros en la salud, en el cuerpo de cada uno de nosotros, cada día ser real. Nueva piel, nuevos huesos, nuevos músculos, sistema circulatorio, respiratorio, todo va a ser real. Entonces, familia, inicia un año para que empecemos con esperanza de un Dios poderoso, de un Dios que es realmente poderoso, el todopoderoso, como se le presentó a Abraham. Abraham, soy el todopoderoso. Señor, ¿qué me afana? Salir a hacer lo que nos corresponde. Dios nos llamó a esa vida. No ritos, no penitencias, no religiosidad, no promesas. Clamarle a Dios que alumbre nuestro entendimiento. Comprender al otro que no conoce a Dios como nosotros que no lo conocíamos. No nos podemos jactar de conocer a Dios, sino orar a Dios para con paciencia y amor mostrarle la palabra y esperar que Dios alumbre, porque eso no nos corresponde a nosotros. Lo que nos corresponde como congregación es llevar la palabra, es dar la palabra, que Dios haga en nosotros, nosotros obedecer su palabra. Y Dios va a ir añadiendo cada día más personas a la congregación, porque vas a hablar de Él con amor y paciencia y esperar que Dios haga. Entonces, familia, en ese alto que estamos haciendo, cada uno sabe qué ya debe dejar de hacer. ¿Y por qué? Que hay un fundamento, Cristo venció eso, que somos más que vencedores y nos está mostrando que con Él podemos avanzar a una vida maravillosa, a una vida sobrenatural, a una vida de gozo y paz de su reino. Él lo hace. Él lo hace. Entonces, para finalizar, miremos lo que dice 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Ese versículo es cada día. Basta el tiempo pasado es cada día. No es ahora el fin de año que uno dice, bueno, va a estar terminando el año, ya no más el año viejo, ahora el año nuevo con toda. No, eso es cada día. Cada día basta el tiempo pasado. Y cada día estoy en Cristo, soy nuevo. Al otro día basta el tiempo pasado. Estoy en Cristo, soy nuevo. Al otro día en febrero, basta el tiempo pasado. Estoy en Cristo, soy nuevo. Mejorar progresivamente. Dios te llamó a la prosperidad en todas las áreas. En todas. ¿Qué va a pasar en la salud? Cada día va a mejorar progresivamente. Pero mire, es que el diagnóstico es esto. Mejorar progresivamente. La piel, los huesos, el sistema circulatorio, respiratorio, las neuronas, los huesos. ¿Qué nos espera a medida que pasemos sobre la tierra aquí en el cuerpo? Que nuestra salud esté mejor. ¿Por qué? No porque hacemos ejercicio, no porque es que usted se cuida en la alimentación. No, no es por eso. Eso es lo que corresponde. O sea, eso es lo que corresponde, pero por eso no está de que vamos a mejorar la salud, ni que vamos a estar saludables sobre la tierra. ¿Por qué? Es que nuestro fundamento es la palabra. Nuestro fundamento es que Él se llevó las enfermedades. Él se las llevó. Que me corresponde cuidarme en unas cosas del cuerpo, es correcto. Pues que en el cigarrillo, cuando yo compraba el cigarrillo decía, dañino para su salud, perjudicial, ahí decía la caja. Y ahora le colocan fotos y una cantidad de cosas. Ahí decía, perjudicial, dice. Son cosas que nos corresponden, pero estar en salud sobre la tierra, tener esa certeza y esa seguridad, es porque Él se llevó las enfermedades. Porque por su llaga hemos sido curados. Ese es nuestro fundamento. Él le puso fin al pecado. Ese es nuestro fundamento. Somos más que vencedores porque Él es el que hace en nosotros. Ese es nuestro fundamento. Lo que nos corresponde hacer está implícito. Sabemos que debemos de hacerlo. Y ahí Dios nos ayuda también para hacer eso. Pero nuestro fundamento es la palabra, familia. El que está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, estamos encontrando alguno. ¿Quién está en Cristo? ¿Quién está en la palabra? Entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Basta ya el tiempo pasado. Cada día que nos levantemos, debemos de esperar este año con mucha esperanza. Cada vez, ¿por qué? Porque cuando nos levantemos cada día, basta el tiempo pasado, estoy en la palabra, soy nuevo. Basta el tiempo pasado, estoy en la palabra, soy nuevo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Basta ya el tiempo pasado para hacernos daño a nosotros mismos. Basta ya el tiempo pasado para hacernos daño nosotros mismos. El que está en Cristo, nueva criatura es. Una vida que solo brinda Cristo el Señor. Y pídele a Dios, y yo no entiendo, Señor. Yo no veo esa vida. Si usted supiera mi vida, Dios, cómo es. Te tengo buenas noticias. Dios sabe cómo es tu vida. Dios conoce tu vida. Dios sabe. Pero a veces pensamos que es que Dios no la conoce o que está descuidado, que nos olvidó. No, no nos deja ni nos desampara. No te deja ni te desampara. Debemos de esperar un año con esperanza, de ver un año los milagros de Dios, que es tu santidad, apartados de mal por el poder de Dios. Un año que mientras estemos en la tierra vamos a hacer la voluntad de Dios para vivir en prosperidad, por el poder de Dios, el cual actúa en nosotros. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.